de la tarde en punto y ya estamos en Noticias Sin Límite. Gracias por iniciar con nosotros esta semana. Muchas notas encontradas desde las selecciones nacionales de fútbol, con quien nos ha ido de la fregada, nos ha ido mal en estos últimos tiempos y donde salimos todos como los mejores técnicos, los mejores jugadores del país, dando siempre la mejor solución, porque nosotros sí sabemos. Así también muchas voces encontradas sobre la reforma y sus consecuencias. Y es cuando todos somos economistas, todos somos los mejores mexicanos y tenemos la mejor estrategia para que el país se convierta en el mejor país del mundo y yo en el más rico de la tierra. No puede faltar el tema de la seguridad. Ahí también hay muchas voces y claro, también la nuestra, ya que ya lo sabemos todo de fuentes muy seguras, porque el compadre de un sobrino que está casado con el primo de la esposa del tío y ahí nos vamos, me dijo en secreto y yo ya sé la solución al problema de México. Y bueno, en esta edición de Noticias Sin Límite tendremos algo sobre estos temas. También tendremos nuestro viaje por la prensa nacional, las noticias de Durango, gracias a la redacción de Contacto Hoy. Y al final, lo más destacado en los medios electrónicos como notas de última hora. Iniciamos siendo las 2:02. ¿Cuáles serán las consecuencias en lo que se refiere a las reformas? Nos persigue, nos sigue. ¿Qué es lo que viene? Los ecos viejos se dejan escuchar. Si el sistema electoral tiene defectos, hagámoslo uno nacional. Si la nómina de las escuelas no es justa, pues que se administre desde el centro de la República. Si los estados son irresponsables con la deuda pública, bueno, que el Supremo Poder Legislativo les haga un encargo. Si hay despilfarro en la inversión en salud, en la Ciudad de México se resuelva y ahí se compren todas las medicinas. Si la corrupción es mucha, que se invente algún alguacil nacional contra ese mal. Si la transparencia no sucede, que se ponga un órgano federal con un superhéroe al frente. Si la policía municipal es ineficiente, que se sustituya por otra de carácter estatal. Y si la estatal no sirve, que entre la nacional. Mientras escuchamos críticas al Partido de la Revolución Democrática por aliarse con el presidente Enrique Peña Nieto y lo califica como uno de los más desdibujados ante los ojos de la sociedad mexicana, se presume que esta alianza le costará caro al partido de la izquierda. En las urnas, los perredistas se defienden. El fin de semana le pidieron a los dueños de las empresas que no hagan tanto drama, que se tranquilicen y que en vez de hacer escenarios catastróficos y de linchar al Congreso de la Unión por las aprobaciones a la reforma hacendaria, se retome el camino de diálogo, así la discusión que sea serena y responsable para encontrar salidas. Los legisladores del PRD en la Cámara de Diputados decidieron votar a favor de la reforma hacendaria, porque en esta se encuentran contemplados algunos de los más importantes puntos programáticos del PRD en materia fiscal. Estamos atestiguando una alianza del PRI con la izquierda perredista. Esto en la materia fiscal. Al parecer, estos dos grupos coinciden ideológicamente en que el gobierno tiene que gastar más para que la economía crezca. La postura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana, quien ha dicho que no le sorprende la reforma, que tiene un carácter eminentemente social y que respaldaba el voto en favor de los mismos, de los legisladores del PRD, pues se agrava a quienes más ingresos obtienen, y esto es algo con lo que comulga la izquierda. Se dice que la reforma no ha dejado satisfecho a la mayoría de los grupos sociales y que en los medios todavía hay varios que se preguntan ¿por qué no se aplicó el IVA generalizado? Además, señalan que para que la reforma funcione debe haber un cambio en la forma en que se gastan los recursos.
El único gasto que crece sin control alguno, por cierto, es el de los partidos políticos. Todo lo que gira en torno a ellos, por lo pronto, para el 2014, año en que no hay elecciones, se destinará para el IFE y para los partidos nada menos que los 14,800 millones de pesos, un 12% arriba del año anterior, una cantidad que tendrá que ser aumentada dramáticamente si se crea el Instituto Nacional de Elecciones. Ya veremos qué dice la iniciativa privada en voz de Nuevo León. Pide al Senado frenar la reforma fiscal. Ustedes, les dice, señores y señoras diputados, como representantes de los ciudadanos, han desaprovechado una oportunidad histórica de promover y ser parte del cambio que México requiere desde hace décadas, les dice la Canacintra. Ante esto, los industriales convocan al Senado a trabajar en conjunto y corregir la iniciativa fiscal que presentaron los diputados. Señoras y señores senadores de la República, es momento de retomar el camino, eliminar las graves afectaciones al trabajo, a la inversión productiva que fueron incluidas en la reforma. Hoy, dicen los industriales, nuestro momento estaremos cerca de cada uno de ustedes para dialogar y evitar que sea aprobada en esos términos. Y agrega la iniciativa privada, mientras Beltrones dice que la reforma acaba con privilegios. El legislador confió en que con los cambios avalados, cuáles serán los que se necesitan ser aprobados por el Senado, el producto de la recaudación de impuestos transformará en recursos para reducir la pobreza, así como el motor del desarrollo económico. Así lo dijo el líder priista, quien celebró los cambios hechos a la iniciativa original enviada por el presidente Peña Nieto y manifestó su reconocimiento a los legisladores que respaldaron estas modificaciones, así como la autoridad de Hacienda. Con este logro colectivo y plural, les dijo, tanto el gobierno como la sociedad damos un paso más en las reformas para transformar este país e impulsar su crecimiento con empleo y justicia social, dijo Beltrones, y así la están encontradas. Pero ¿qué pasa con el PAN? Pues su presidente Gustavo Madero calificó como tóxica la reforma hacendaria aprobada el viernes en la Cámara de Diputados y consideró que la defensa del gobierno en torno a su iniciativa revive sentimientos clasistas. El presidente del PAN advirtió que los senadores de Acción Nacional trabajarán para asegurar de que no se retomen estas propuestas para lograr que se elimine la homologación del impuesto al valor agregado allá en las fronteras, que pasa del 11 al 16%, y que se graven los vales de despensa. El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, se pronunció en el mismo sentido que Madero y planteó aliarse con empresarios y legisladores fronterizos para revertir ese incremento. Vamos a dar, fíjese nomás, la madre de todas las batallas, la madre es lo que van a dar para evitar los impuestos que afectan a la población, porque la reforma está mal desde sus cimientos, le pega al sector de las maquiladoras, le pega a la frontera, le pega a la población de la frontera, al sector primario, al sector de la construcción, al versátil, a la inversión que genera empleos, le pega a todo, pero a todos los del dinero, y por eso andan muy molestos estas gentes de la iniciativa privada, gritándole así a los diputados para efecto de que pues bajen con esa acción. Veamos ahora qué nos dice la siguiente nota. Al grito de que en 8 años la guerra contra las drogas de México acumula más muertos que los 10 años de guerra en Vietnam. Así nos lo dice la prensa internacional. Se da el fenómeno de que la prensa extranjera critica a Peña Nieto por su reencuentro con los muertos y con los desaparecidos. En este fin de semana, 2 de las más influyentes publicaciones en el mundo criticaron la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. Esto en lo que se refiere al crimen organizado. El sábado la revista británica The Economist publicó
que a pesar de que el gobierno federal se ha encargado de presumir que la violencia en el país ha disminuido, delitos como la extorsión y el secuestro van en aumento. Digan lo que digan, va en aumento. El diario Independiente mencionó el domingo que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dejó cerca de 60,000 muertos y que en los 11 meses de la administración actual se han registrado ya 14,000, según el dato del semanario Z en Tijuana. No hay nada nuevo, advirtió el economista. La delincuencia en México, fuera de la vista, no está fuera de la mente. El semanario critica a Peña Nieto por carecer de una política de lucha contra el secuestro y minimizar la problemática de la delincuencia. La policía, claro, es una preocupación particular. Todavía están en modo reactivo. Si hay un plan para perseguir a narcotraficantes, es mantenido en súper secreto, dice Wanda Felber Brown, analista de la delincuencia en el Brookings, institución de Washington. El Independiente, periódico, refiere que la violencia estalló en la calle durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Sin embargo, informa que aunque la estrategia del sexenio pasado afectó más a los estados del norte, ahora, aguas, la batalla se ha desplazado al sur del país y allá están aquellos estados padeciéndola. Los poderes públicos se han vuelto tan corruptos que los límites, claro, entre los cárteles y el Estado, entre el sucio y el limpio, prácticamente no existe. Familias se unen en Coahuila. A la falta de resultados de las autoridades, en Coahuila se obligó a los familiares de las víctimas a organizarse para encontrar a sus seres queridos. Así como se formó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, una red que se encarga de recopilar y rastrear los datos y las informaciones, dice el Independiente, da una oportunidad a las personas de tener una esperanza y no permitir que las autoridades cierren el caso nomás diciendo es el narcotráfico. Y nosotros ya veremos y ya veremos ante esta imagen que existe en la prensa internacional, quienes comparan ya y dicen que 8 años de guerra contra la droga en México acumula más muertos que 10 años de la guerra de Vietnam. La decisión del gobierno calderonista de atacar el crimen organizado por la vía de las armas podría resultar en un número de muertos similar al que se registró durante la guerra de Vietnam. Así lo dijo Mario Fabio Beltrones en el año 2011. Entonces él era senador de oposición. En su momento esa frase sonó descabellada, pero 2 años después, Daniel Gómez, un agente del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, de la DEA, recuperó la idea y dijo, en ese comparativo, 80,000 personas fueron asesinadas en México durante la guerra de las drogas en los últimos 8 años, ya contando de Enrique. Durante la intervención de Estados Unidos en Vietnam, fueron 58,000 estadounidenses los que fueron asesinados en 10 años. Aseguró, si alguien duda que haya una guerra verdadera ocurriendo al sur de nuestra frontera de Estados Unidos, necesita abrir los ojos, pero también la mente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero pasado que el número aproximado de 70,000 muertos como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Calderón Hinojosa. Recientemente, el exmandatario federal lamentó la actual crisis de seguridad, la que atraviesa México, pero no por los muertos que provocó su estrategia basada en la militarización, sino por su error en comunicación. Dijo Calderón que había tenido un error en comunicación. Quien está becado allá por la escuela del gobierno de Kennedy en la Universidad de Harvard, dijo en una plática a mediados de septiembre pasado que su error fue de comunicación. Mire qué bonito cabrón, que se lanzaba una guerra, no una estrategia contra las drogas. Era pues cuestión solamente de comunicación. En octubre pasado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afirmó que el modelo de seguridad implementado durante el sexenio del expresidente panista es el mismo del de Peña Nieto. A 10 meses del regreso del PRI al gobierno federal y a 3 meses de las elecciones más violentas en la historia de México, resulta evidente
que no ha habido un cambio de fondo en la estrategia de seguridad. El modelo de combate al narcotráfico continúa, la guerra continúa, denunció el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia. El Movimiento por la Paz citó cifras de la base de datos de la TIA que enseña y que señalan que en los primeros 6 meses del sexenio de Peña Nieto se contabilizaron ya 8.052 muertos, un promedio de 33 por día, y afirmó que puede haber decidido ya no llamarle guerra, por eso no significa que no lo sea. Los muertos siguen, aunque no se informen, los decapitados, los desmembrados, los colgados, los encajuelados, los desenterrados del narcofosas con el tiro de gracia, los homicidios, los enfrentamientos entre los diversos cárteles de la droga y elementos policíacos siguen día con día, a pesar de la estrategia federal de no informar al respecto, afirmó el semanario Z, y hasta ahí dejamos nuestra información para irnos a un espacio contacto hoy. Regresamos para nuestro viaje con la prensa nacional. Siga con nosotros.